Ayubi Fernández. Vamos a hacer la presentación. Paso la palabra para Lucy. Buenas noches. Gracias, sería buenas noches a toda nuestra audiencia. El tema del Florín Caribense es el mundo debajo del agua. Tenemos una citación que es: los peces nadan libremente y no ven fronteras, y reflejan una metáfora entre los países Curazao y Saint Martin como parte de la Unión Monetaria. La fecha de introducción es el 31 de marzo del 2025. ¿Y cómo se abre qué pena aquí? Aquí.
Buenas noches. Bienvenido a nuestra presentación de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de seguridad tanto de los billetes como de las monedas del florín caribense. Los tópicos que vamos a hacer hoy es la introducción, los elementos de seguridad del billete, los elementos de seguridad de la moneda y vamos a clausurar con una oportunidad para hacer preguntas. Mi nombre es Ria Ruiz Gil-Lemers y junto con mi colega Lucy Ayubi Fernández vamos a hacer la presentación. Voy a pasar ahorita la palabra para Lucy. Lucy. Gracias, Ria. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Hoy le vamos a presentar, mi turno es la introducción del florín caribense. El tema del florín caribense es el mundo debajo del mar. Tenemos una citación: los peces nadan libremente y no ven fronteras, y reflejan una metáfora entre los países Curazao y Saint Martin como parte de una unión monetaria. La fecha de introducción es el 31 de marzo 2025. El florín caribense consiste de 5 billetes y 7 monedas. Los billetes en Curazao y Saint Martin son iguales, pero las monedas son distintas porque las de Curazao llevan el nombre de Curazao y las de Saint Martin dicen Saint Martin. Las dos monedas son válidas en ambos países. Los billetes son de 10, 20, 50, 100 y de 200. Y las monedas van a ser 1, 5, 10, 25 y 50 centavos y naturalmente el florín y el 5 florín. Seguimos. El código del florín caribense es el XCG y el símbolo será CG. El XCG es para pagos digitales y internacionales. Y el símbolo de CG es una abreviación del Caribbean Guilder. La tasa de cambio, el 1 florín será equivalente al 1 florín caribense. El dólar mantendrá la misma tasa de cambio que actualmente tiene el florín antillano, que será $1 por 1.79 florín caribenses. Las fechas importantes son el 31 de marzo 2025, el 30 de junio 2025, el 31 de marzo 2026 y el 31 de marzo 2055. El 31 de marzo 2025, el florín caribense entrará en vigor. Después de esta fecha, podemos seguir cambiando el florín antillano por 3 meses más hasta el 30 de junio 2025. Por eso es el 30 de junio importante, porque hay 3 meses que uno puede seguir pagando con el florín antillano. Después del 30 de junio 2025 hasta el 31 de marzo 2026, uno puede ir a cambiar el florín antillano solamente en el banco comercial. Después del 31 de marzo 2026, puede cambiar el florín antillano solamente en el Banco Central. Y esto continuará hasta el 31 de marzo 2055, que son 29 años que uno tiene para cambiar el dinero en el Banco Central. Una explicación tocante el proceso de transmisión es que entrante el 31 de marzo
y el 30 de junio 2025 uno puede pagar tanto con el florín antillano como el florín caribense. El día 1 de abril, sus fondos en su cuenta de banco van a cambiar automáticamente y se van a convertir en florín caribense. Los cajeros automáticos también van a convertirse en florines caribenses. Y también entrante el 31 de marzo 2025. Hasta el 31 de marzo 2026 es que uno puede cambiar florines antillanos en florines caribenses en su banco comercial. Después de esa fecha tiene que ir al Banco Central, como ya indiqué anteriormente. Personas que no tienen cuenta de banco pueden cambiar su dinero en el Banco Central. Hasta 2.500 florines uno no necesita hacer cita, pero es solamente por una sola vez que puede cambiar este montante. Si uno tiene más que 2.500 florines, para cambiar debe hacer una cita en el Banco Central y tiene que tener una prueba de fuente de fondo. Este es obligatorio. Las instrucciones están en el sitio web del Banco Central. Ahora le voy a pasar la palabra a Ria, que nos va a contar cómo llegamos al diseño de las monedas y los billetes. Ria. Gracias, Lucy. Una moneda tiene que crear confianza. Tiene que ser resistente para falsificación. También tiene que ser fácil para identificar por el usuario final. Una moneda también tiene que ser duradero y tiene que ser el símbolo de un país, y al final es muy importante que el dinero tiene que ser atractivo. ¿Cómo comprobar si un billete es auténtico? Para controlar la autenticidad del billete tenemos que usar varios sentidos: de la vista, del tacto y también el movimiento del billete. Los elementos de seguridad en general son el color, el diseño, la dimensión, la orientación, el número de serie, las firmas en el billete y la fecha. Esos elementos uno ve con la vista. Vamos a seguir con el parte de elementos de seguridad, pero para cada billete en particular. Si tenemos el 10 florín caribense, su color es predominante amarillo. Los personajes principales en el billete, en la parte frente del billete, son peces, y en el 10 hay el pez chamba, acompañado por el pez jinja. También hay un caracol, que es el carcó. Y si uno gira el billete al parte reverso del billete, uno consiga el faro histórico en Klein Curazao. Vamos a seguir con el billete de 20 florín caribense. El color predominante es azul. El personaje principal en parte del frente del billete es el chucho águila, acompañado por el secat bulador, y el caracol es el cocolishi cauro. El parte reverso del billete, uno consigue la laguna ecológico importante de Senson Bay, que queda en San Martín. Seguidamente, el billete de 50 florín caribense. Color predominante es verde. Los personajes principales enfrente son la tortuga blanca, acompañada
por el bulador de Benawater y el caracol encima del billete es el Cocolichi Arcopagia Fausto. Si giramos el billete, el parte reverso, uno ve la playa magnífico de Knepa Grande. Seguimos por el billete de 100 florins. Color predominante es rojo. El personaje principal en el frente delante es el Gutu Barrica Corrá o el Gutu Promente. Está acompañada con el pez ladronchi y uno también consigue el caracol, que es el Cocolichi de música. Cuando uno gira el billete, el parte reverso, se le muestra el edificio del Courthouse en San Martín, con la vista desde el agua. Y por último, tenemos el billete de 200 florín caribense. Color predominante es púrpura. Los personajes principales en el billete son 2 caballos de agua. Están acompañados por el pez chupa chupa y el caracol es la tona galeía. Cuando giramos el parte reverso del billete, ahí se ve nuestro inconfundible Brug de Pontón Emma Brug. Bueno, vamos a hablar de los elementos de seguridad en general. Ya hemos hablado de cómo identificar el billete, de los colores y los paisajes. Y los elementos de seguridad general son la orientación, de uno tiene que ponerse atención. Parte delante es el paisaje y el parte reverso es el portrait, o sea, vertical y horizontal enfrente. Las dimensiones de los billetes son lo mismo que lo que tenemos ahorita, que tiene una medida de 1,47 por 66 milímetros. En el billete uno también tiene que tener el billete, el número de serie. Cada billete tiene su número de serie único. En los billetes también uno se consigue la firma del presidente y el director ejecutivo del Banco Central. También el billete tiene que contener la fecha de introducción. Eso está en todos los billetes. Y la fecha de introducción es el día 31 de marzo de 2025. Ahorita vamos a hablar de los elementos de seguridad específicos. Otra vez usamos la vista. En cada billete uno consigue lo que se llama marca de agua y también la transparencia del billete. Cuando uno tiene el billete en su mano, el marca de agua que se consigue a este lado del billete es una imagen de un búrbula, un compás, que cuando uno la mueve tiene varios tonos de color y al levantarlo un poco contra la luz, uno tiene que ver las letras X, C, G. Otro aspecto de seguridad en el billete es la transparencia. Cuando uno ve el billete, uno ve enfrente del billete algunas letras, partes de las letras. Y el parte reverso también hay otra parte de las letras. Cuando uno levanta el billete hacia la luz, eso tiene que formar las letras C, G, X, C, G. Otro elemento de seguridad específico en el billete es el tinta táctil.
y también elementos para las personas que tienen discapacidad de la vista. La tinta táctil. ¿Qué es la tinta táctil? Eso es un tipo de tinta que se usa cuando uno se diseña los billetes, que está elevada del resto del billete. ¿Dónde se consigue el tinta táctil? Eso se consigue muchas veces en los animales que están arriba del billete, también donde está escrito Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, en las firmas y también en la denominación. Cuando uno pasa su dedo allá, uno siente que allí hay como el billete más grueso que el resto del billete. También uno tiene para las personas de discapacidad de la vista, a ambos lados del billete, algunas rayas, que es también el tinto táctil. Cada billete tiene una cantidad de rayas que indica la denominación. El 10 tiene una raya, el 20 tiene 2, el 50 tiene 3, el 100 tiene 4 y al final el 200 tiene 5 rayas. Vamos a hablar ahorita un poco de los elementos de seguridad específicos. Esos son el motion surface, que son rayas de 3D cuando uno mueve el billete. También hay lo que se llama el hilo de seguridad. Y también hay un tinta que se usa que es cuando se cambia el color, cuando se mueve el billete se cambia el color de la tinta. Vamos a hablar primeramente del motion surface, que son ciertas movimientos, que son ciertos cambios que uno ve en el billete cuando uno la mueva. Yo voy a mostrarles en parte aquí, cuando uno se mueve el billete, uno ve el sol y el caracol, que hay un efecto de 3D. Se mueve el sol, se ve las letras de XCG y también las gotas que se mueven en el billete. Recuerde que cada billete tiene una motion surface o el movimiento de 3D en un color distinto. El 10 lo tiene marrón, el 20 azul, el 50 verde, el 100 lo tiene rojo y el 200 lo tiene amarillo. Ese raya o ese motion surface es un tipo de protección, un elemento de seguridad que no se puede quitar del billete. Una vez que se le quita del billete, ya eso se autodestruye y no la puede usar más. El billete se puede botar. El parte atrás o reverso del billete, uno tiene lo que se llama el hilo de seguridad o el Rapid HD Detect. Lo mismo que el billete enfrente o el aspecto de seguridad enfrente del billete, cuando uno mueve el billete, ya uno se ve que hay olas allá en ese raya que se mueve y uno ve un efecto especial en el billete. Vamos a hablar del spark flow. El spark flow se consigue en el frente del billete. Ese aspecto de seguridad, cuando uno mueve el billete, también hay un cambio que se nota, que ese caracol cambia de color de azul a verde cuando se cae luz de un distinto ángulo. Y cada caracol
tiene su propia denominación dentro del figura. El 10, el 20, el 50, el 200, el 100 y el 200. Hay otro aspecto de seguridad en los billetes que se llama la tinta, que es un oro metálico. Como se ve en la pantalla, cuando uno mueve el billete, se ve las olas del mar y también las letras X, C, G. En esa parte de la presentación se puede ver cómo se mueven todos los aspectos de seguridad en el billete, las olas, como se ve también el caracol que cambia de color, y también en el motion surface se ve cómo el efecto 3D se comporta con la caída de luz. ¿Ya? Seguimos con el parte de las monedas. También con las monedas hay aspectos de seguridad que queremos informarles. Y eso se descubre con la vista otra vez y también con el tacto. ¿Cómo vamos a controlar que una moneda es auténtico? Elementos de seguridad más específicos en las monedas son el diseño, el color, la dimensión, la forma y la letrera en la moneda. Recuerde que nosotros en el inicio hablemos de que hay dos tipos de monedas, una del país con el país Curazao y el otro con el país San Martín. Ambos monedas se pueden circular en las dos islas. El parte reverso de la moneda, uno se consigue el flor de la jarra y está acompañada sea con las palabras o la letra de Curazao o de San Martín, y en el parte del reverso del moneda uno se ve también el mar y el cielo. El parte de frente en las monedas se ven también el cielo caribense y también el mar. Y si uno ve de cerca el par delante, uno se ve que hay 3 caracoles en cada moneda. Esos caracoles están conectados con unas perlas o 10 perlas que simbolizan el 10, 10, 10. El color de las monedas es plateada. La dimensión de todas las monedas son diferentes para poder distinguir el uno del otro. Y el borde de la moneda es redonda. Hay algunos que tienen los bordes cerrados, pero en eso vamos a hablar en la siguiente presentación. Seguimos con el florín, un florín y el 5 florín. En el parte enfrente se ve el escudo de San Martín en el moneda de 1 y de 5 florín, y cuando uno tiene el moneda de Curazao en sus manos, uno ve la isla Curazao en el mar. Lo que también se ve en las monedas son 2 tortugas que nadan hacia uno y otro, simbolizando la unión entre el país Curazao y San Martín. El parte de delante de la moneda, uno se consigue la cara o la imagen del rey Willem Alexander, que es el rey de Holanda. El color de las 2 monedas, el 1 florín y el 5 florín. Son bimetálicos. El 1 florín tiene 2 componentes
y el 5 florín tiene 3 componentes. La dimensión, otra vez, también el 5 y el 1 florín tiene dimensiones diferentes. La forma es redonda y en el borde se consigue la frase o las palabras God sei mit ons, Dios está con nosotros. Vamos a entrar en los elementos de seguridad específicos de cada uno de las monedas y ahí vamos a usar el tacto. La dimensión es importante, el peso del dinero y también la forma. Aquí vemos del 1 centavo hasta el 5 florín las dimensiones de cada una de las monedas. Si comenzamos con el 1 centavo, eso está completamente cerrado. El 5 centavos está cerrada, pero tiene las cerraduras más anchas. El 10 centavos tiene una combinación de ser liso y cerrada. El 25 centavos se llama el flor español, dado el hecho que parece un flor. Y con el 50 centavos, que tienen 11 lados que forman la parte redonda de la moneda. Y para el 1 florín y el 5 florín, el borde es liso. O sea que uno con su tacto no siente una diferencia, pero en las otras monedas de las denominaciones menores, ahí sí se siente la diferencia. Otro elemento de seguridad que es muy importante en las monedas que son todos tienen el magnetismo, o sea que se pega en una magnet. Bueno, hemos pasado por todas las características muy importantes de las monedas y también de los billetes. Yo quisiera en ese momento invitar a ustedes para bajar el app de My Caribbean Guilder, donde uno puede conseguir bastante y mucha información más que hemos presentado hoy en la noche con respecto al florín caribense. Ese app es en 3 idiomas, el papiamento, inglés y holandés, y uno lo puede bajar por el Google Play o el App Store. Es muy importante que nosotros quedamos informada y bien informada de todo lo que pasa del momento de hoy hasta el momento que vamos a introducir el florín caribense. Para toda información que uno quiere saber del florín caribense, yo les invito para para meterse en el caribbeanguilder.com y seguir también a nosotros en el Facebook o el Instagram para cualquier pregunta o idea. Ustedes también pueden tener contacto con nosotros por caribbeanholden@centralbank.co. Bueno, hemos hablado de las características y los elementos de seguridad de nuestro dinero, de nuestro florín caribense. Yo les invito para cualquier pregunta que tienes, recuerde que es sumamente importante que ustedes también estén involucrados en ese bonito proyecto, porque juntos tenemos que hacerlo. Si ustedes tienen algunas preguntas, estoy libre, con mucho gusto para contestarlas. Gracias, Ria, por tu extensa explicación del florín caribense. Sí, entraron aquí 3 preguntas que son: llevo años ahorrando en casa y quiero cambiar mi dinero por el nuevo florín. ¿Cómo puedo hacerlo ahora o tengo que esperar? Bueno, gracias por la pregunta. Es así que ya estamos invitando al público que cuando ellos tienen monedas en la casa para traerlo al Banco Central para cambiarlo. Eso se puede hacer haciendo una cita
y llevarlo con nosotros y nosotros lo podremos cambiar para billetes. Pero, contestando la pregunta, todavía el florín caribense no hizo su entrada. O sea, uno tiene que esperar después del día 31 de marzo. Y entonces sí que cuando uno viene con su moneda a cambiarlo por el Banco Central, que uno puede conseguir de buena vez el florín caribense. Ok. Bueno, la segunda pregunta era, si paga en el supermercado con florín antillano y recibe florines antillano como cambio, ¿debería aceptarlo? Bueno, recuerde que nosotros hablemos de un periodo de co-circulación que es 3 meses. Que en ese periodo, que si uno consigue, o sea, el periodo de co-circulación significa que ambos, el florín antillano y el florín caribense, son legal, método legal para pago. O sea, contestando la pregunta, si esa persona consigue su dinero en ese periodo, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí. Si recibe ese dinero después del día 1 de julio, entonces uno puede acudir para un año largo a su banco comercial para hacer el cambio. Ok. Y tengo una pregunta más. ¿Puedo usar las monedas de St. Martin también en Curazao? Correcto. Gracias por la pregunta. Como estamos en esa unión monetaria, entonces las monedas que circulan en Curazao y las monedas que circulan en San Martín se le puede usar en los dos países. No es un problema. Ok. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si quieres decir algo más o No, finalizamos solamente aquí. invitando para otra vez apoyar a ese proyecto del florín caribense. Ya viene el florín caribense, el día 31 de marzo es muy cerca. O sea, vamos a prepararnos de recibirlo con mucho amor y calor. Y cualquier cosa que ustedes tienen de inquietud, nosotros pasamos las medios sociales en donde se puede hacer contacto o llamarnos a nosotros también. Gracias por su atención y gracias, Lucy, también. Gracias a ti también, Ria. acompañarnos. Y gracias a ustedes y por su audiencia y que tengan feliz noche.